Vamos a estar con esta luz, ¿sí? Tremendo. Tremenda luz, parece un tercer grado. Muy buenos días a todos, muchas gracias por hacer el esfuerzo de estar aquí a estas horas de la mañana en un segundo día. Hemos recuperado esta sección de los casos del CEA que está inspirada en intentar renovar formatos y hacer algo práctico, olvidarnos de intentar enseñar cosas teóricas y más bien aprender de casos que hayan sido especialmente desafiantes en temas procesales, que son aquellos que nos vamos a encontrar de forma repetida, a ver si aprendemos todos de ellos y así logramos hacer una sección dinámica, que es lo que pide el cuerpo, si es que pide algo, además de café, a estas horas de la mañana. Y tengo a mi lado a Ana Morales y a José Ricardo Feris, que ya no sé si presentarlos porque es un poco como presentar a compañeros del patio de colegio de los últimos 20 años, pero por si alguien está despistado y no les ha seguido la pista, José Ricardo, después de tropecientos años en la CCI, está de socio en Squire, en París, con una carrera como counsel y como árbitro de lo más fascinante. Te ha ido fenomenal. Es un gusto haber compartido además tribunales contigo, así que es un gusto poder ver cómo estás, todo tu éxito. Y tenemos a Ana Morales, que ya hace tiempo que no está en este patio porque se ha ido al patio holandés. Entonces está en Ámsterdam, en De Brauw, y previamente ya te habías ido a tierras holandesas para estar en el Iran-US Tribunal y cuando estaba aquí estuvo en Hogan Lovells, estuvo en Pere-Llorca en Hogan Lovells, así que hace tiempo que también está con nosotros y muy contentos de sus éxitos. Iba a contar además lo valiente que es porque corre medias maratones y de todo, pero la verdad es que qué mayor prueba de valentía que haberse venido con una cría de 5 semanas, 7 semanas, que la ha tenido en pie toda la noche porque ha estado malita. O sea que, y aquí está a darlo todo. Esto sí que es lealtad hacia el CEA. Y para no comer más tiempo del que nos queda para la introducción, José Ricardo, cuéntanos qué caso nos has traído. Gracias, Deva, y bueno, gracias por la invitación a formar parte de este panel tan especial. Recuerdo la primera vez que se hizo, fue muy exitoso. Cuando me lo propusiste, pues encantado de estar acá. Gracias a todo el CEA, a todo el equipo organizador por la invitación. Siempre es un placer de estar en Madrid y de volver después de tantos meses de pandemia y de esta situación tan particular que hemos vivido. Vamos directo al grano, como dicen, y vamos a ver el primer caso. No sé si tenemos ¿Tenemos pasador? El pasador, o si nos van a ayudar a pasarla. Por aquí viene. Vale. Ay, perdón. Perdón. Ahí va, José Ricardo. Noto que las diapositivas no salen completas, pero bueno, porque mi nombre debió haber estado por ahí, pero lo que me preocupa no es el nombre, sino que las otras diapositivas no tengan la descripción completa, pero bueno, ya veremos. En el de atrás sí que se ve. Ah, en el de atrás se ve, muy bien, ok. Pues pasemos directamente a la introducción del caso. Es un caso de construcción. Víctor me decía ayer en la noche que teníamos que hacer chistes. Yo digo, bueno, voy a introducir un caso de construcción. Es muy poco divertido, muy poco chistoso, pero evidentemente es lo que hacemos y lo hacemos mucho. Así que, ¿qué mejor que comenzar con un caso de construcción el segundo día del Congreso en la mañana después del Tony 2, ¿no? Así que es un caso de construcción de un hospital. Básicamente es eso. El demandante es la empresa constructora y el demandado es una entidad estatal, ¿no?, a cargo de la construcción del hospital.
Es una disputa derivada de un contrato de construcción, remodelación y equipamiento de un hospital. Es un contrato tipo FIDIC. Y al momento de introducir el arbitraje, estábamos frente a un proyecto vivo. Es decir, el hospital no se había todavía entregado. Entonces, ustedes conocen ya que cuando hay un arbitraje con un proyecto vivo, pues eso trae ciertos retos y cierta dinámica en el arbitraje, que no es lo mismo que tener un arbitraje con ya una transacción resuelta o con un proyecto entregado. El caso es un caso típico de construcción, hubo retrasos en la obra, hubo retenciones de pago, habían alrededor de unas 30 o 40 reclamaciones. Las reclamaciones estaban relacionadas a aumentos de plazo, costes asociados a la obra, obras adicionales no canceladas, reconvenciones por retrasos de la obra, lo típico de un arbitraje de construcción. Ciertos eventos que algunos de los cuales los vamos a discutir todos juntos en el día de hoy, pues terminaron alargando el procedimiento arbitral. Y lo que me pareció súper interesante de este caso, de la construcción de un hospital, es que nos agarró la pandemia. La pandemia nos agarró con el arbitraje aún no terminado, ¿no? Y como ustedes sabrán, pues el gobierno que construía el hospital, cuando se vio con la pandemia encima, pues necesitaba que se entregara el hospital. Y eso yo creo que es importante darles este contexto, porque luego vamos a discutir cuáles son las consideraciones que tiene que tomar un tribunal arbitral al momento de decidir ciertas cuestiones procesales como las que vamos a ver. Y lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy son ampliaciones de reclamaciones, ¿no? De qué manera en un arbitraje se pueden traer nuevas reclamaciones. Ese es el tema de este primer caso que vamos a estar discutiendo. Derecho aplicable eran los principios unidroit. El derecho procesal esto era un arbitraje, un citral ad hoc, y literalmente ad hoc, porque no teníamos ninguna institución que nos respaldara. Y la sede pues será Latinlandia, ¿no? Ya podrán imaginarse lo que significa eso. Vamos a ver la cronología del caso para el primer tema práctico que vamos a discutir en la mañana de hoy. Se presenta la notificación del arbitraje en septiembre del 2019, en febrero del 2019, en mayo del 2019 se constituye el tribunal arbitral. En junio del 2019 se presenta el memorial de demanda y el memorial de demanda reconvencional, de contestación y demanda reconvencional. Lo interesante es que en este momento, a la misma fecha, el demandante le envía al demandado una solicitud de conciliación sobre nueve reclamos adicionales que no están incluidos en el memorial de demanda. Y esto ocurre en paralelo al arbitraje. Estos son, como les decía, es un proyecto vivo, surgen nueve reclamos adicionales y se inicia un proceso de conciliación establecido en la cláusula de resolución de controversias que está en el contrato. El demandado, al recibir de manera paralela una solicitud de conciliación por estos nueve reclamos adicionales, solicita al tribunal arbitral ampliar su reconvención e integrar esos nuevos reclamos, que no son reclamos de la demandada, son reclamos de la demandante, pero el demandado busca integrar esos nuevos reclamos objeto de la solicitud de conciliación del demandante, integrarlos al arbitraje. ¿Qué solicita el demandado? El demandado solicita al tribunal arbitral autorización para ampliar su reconvención, incluir estos nuevos reclamos, argumentando que los nuevos reclamos estaban evidentemente relacionados con el contrato, surgen del contrato,
las mismas partes, el mismo proyecto, y que guardaban estrechísima relación con los asuntos que el tribunal arbitral debía de resolver en el arbitraje, con los otros reclamos, básicamente. Básicamente, el demandado, o sea, el reclamo del demandado, porque, como les decía, era un reclamo del demandante, pero que lo trae el demandado al arbitraje, era que el tribunal reconozca y declare que los reclamos del demandante debían ser rechazados, que no procedían. Entonces, de alguna forma se trataba de una solicitud, digamos, de declaración negativa por parte del tribunal arbitral. Evidentemente, el demandante se opone a esta solicitud, alegando que primero no se había culminado la etapa de conciliación establecida en la cláusula, y yo sé que en el siguiente panel vamos a hablar de esto, así que digamos que este caso será una especie de calentamiento para el próximo panel. Y que por lo tanto el tribunal no tenía competencia para conocer de estos reclamos. Pero que de todas maneras el impulso procesal de estos nuevos reclamos le correspondía exclusivamente al demandante, no lo podía llevar a cabo el demandado. Entonces, pues se presenta este tema ante el tribunal arbitral y el tribunal arbitral tuvo que decidir esta cuestión. Y acá vamos a comenzar a jugar, porque de eso se trata este panel, de jugar. Y la primera pregunta que les vamos a hacer a ustedes, la van a contestar en el app y quizá vamos a darle espacio para que algunos de ustedes nos digan por qué sí o por qué no. La primera pregunta es si tendría competencia el tribunal arbitral para analizar los nuevos reclamos que están actualmente en proceso de conciliación. Y como les digo, esto es un calentamiento para el panel siguiente. Nos pareció muy adecuado esta pregunta por el panel siguiente que viene y ya veremos toda la teoría en relación con este tema. Entonces, es muy fácil, responden o sí o no. Y luego, cuando veamos los resultados, lo que sería interesante es escuchar a aquellos que han dicho que sí, o a uno de los que han dicho que sí, que nos digan por qué sí, y a alguno de los que ha votado que no, que nos diga por qué no, o que nos digan qué otras informaciones, por ejemplo, necesitarían ustedes para decidir, o qué información podría llevarlos a una respuesta o la otra. Dicen que ya tenemos las respuestas a la pregunta lanzada en la app. Yo no las estoy viendo, pero... Ah, perfecto, muy bien. Caray. Acá tenemos un guión, es que ustedes no lo ven. Ahorita va a decir aplauso. Pero parece que está tímida la audiencia, o soy yo, ¿no? O es 50-50. 50-50. Ah, miren, yo pensaba que era que todavía no se había... ¡Wow! 50-50. Esto es interesante, como nos decía José ayer. A ver, quiero a un representante del sí, que por favor, tienen micrófonos enfrente de ustedes, así que por favor un representante del sí que nos diga por qué sí. Que ya vamos, ni 20 ya. ¿Perdón? Que ya son 20. Okay, bueno, a ver, una respuesta corta, ¿nadie? A ver, ¿alguien del no? ¿Nadie quiere hablar? El del no es un No se tema de atreven. competencia, de admisibilidad. ¿Alguien se quiere ¿Alguien mojar? se quiere mojar? Bueno, a ver, les cuento un poco lo que decide el tribunal arbitral en este caso. El tribunal decide que la competencia del tribunal arbitral no está en juego en este arbitraje, que el tema de la conciliación realmente sería un tema de admisibilidad y que no es un tema para ser decidido en el momento de decidir si se integra el reclamo o no. Es un tema eminentemente procesal. Luego que se integra el reclamo, pues ya como defensa a ese reclamo, pues el demandante podría traer un tema de admisibilidad que sería decidido por el tribunal arbitral. En todo caso, un elemento que ustedes podrían decir que necesitarían para tomar la decisión es qué dice la cláusula arbitral. La cláusula arbitral en este caso decía
que las partes podrán solicitar una conciliación y nada de alguna forma prevenía que una parte iniciara un arbitraje antes de que se finalice esa conciliación. Creo que eso se discutirá en el panel siguiente, dependerá mucho de qué te dice la cláusula. Pregunta número 2. ¿Le corresponde exclusivamente al demandante impulsar los nuevos reclamos o puede el demandado hacer lo que hizo en este caso de, digamos, robarse los reclamos del demandante y decir, no quiero que me inicies un arbitraje nuevo, quiero traerlo y que me los decida este tribunal arbitral? Así que de nuevo la respuesta es sí o no y vamos a ver qué tal surge esta pregunta. Y esto es un tema que me ha ocurrido ya en varios casos, ¿no? Recientemente tuve un caso con una medida cautelar donde lo que se buscaba era proteger un reclamo que no necesariamente estaba en el arbitraje. Y la pregunta es, bueno, en ese caso, ¿puedes tú traer el reclamo para que esté en el arbitraje y luego pedir la protección que necesitas? Pues son temas de estrategia procesal interesante. Ya tenemos la respuesta a la pregunta lanzada, veremos entonces cuál es el resultado. Pues no, o sea que aquí ya tenemos un resultado mayor y bueno, creo que esa era también un poco la opinión del tribunal arbitral. Sin embargo, de nuevo, no era un tema que el tribunal entendía que debía decidir en ese momento, sino que era una potencial defensa de admisibilidad que podía levantar el demandante en su momento adecuado, que no lo hizo, por cierto. Por lo tanto, el tribunal arbitral no tuvo que decidir esta cuestión, pero yo creo que en ese sentido el tribunal sí tenía la intención de que el demandado podía hacer esto. Veo que realmente que la mayoría de ustedes dice que no podía, y a mí me gustaría escuchar si hubiera alguien que se atreva a decir por qué entienden que no, que el demandado no tiene la... ¿Por qué el demandado no podía hacer lo que hizo? Y nadie se atreve. Lo interesante es que son respuestas muy contundentes, pero nadie se atreve a decir por qué votaron de la forma. Yo creo que esta es la realidad electoral que vivimos en estos momentos. A ver, por favor. No. Tenemos que pulsar el interruptor de apertura del micro de la solapa. Es que nos dicen, es que nos mandan mensajes. Nos dicen, para que los asistentes hablen por el micro, tienen que pulsar el interruptor de apertura del micro de la solapa. Sí, no, está ahora, aquí. Okay. Muy Buenos bien. días. Yo no sé si es un problema de exceso de tónidos o de otras cosas, pero yo creo que la mayoría ha votado al contrario de lo que dijiste tú, o fue lo que nosotros entendimos. O sea, por eso. Que el tribunal entendía que sí, que el demandado podía hacer lo que hizo, pero la mayoría votó que no. No, yo creo que no. No. Ah, la mayoría votó que sí, bueno. Votó que sí, votó que perdonen. sí. Así que ya, solo... Es el tonido, sí. Sí. Sí, o sea, Bueno, pero ya que tienes el micrófono... No, sí que, o sea... no veo, salvo que haya un acuerdo especial en la cláusula compromisoria, que hay alguna razón para no hacerlo, y de hecho le viene muy bien al demandante, porque primero se defiende el demandado, y entonces cuando él contesta, ya va contestando teniendo en cuenta la argumentación del demandado, así que... O sea, claro, aquí lo que decía el demandante es ¿por qué tengo que ser forzado si los reclamos naturalmente son míos? Claro. ¿Por qué tengo que ser forzado a traerlos a este foro porque lo decide el demandado? Claro. Podría comenzar 40 arbitrajes, uno por reclamo si me apeteciera. ¿Por qué tiene que ser el demandado? Y de hecho, lo interesante es que en este caso el demandante citaba el Canal de Panamá como un gran ejemplo de por qué se podían traer miles de arbitrajes. Yo sé que algunos de ustedes conocen los arbitrajes del Canal de Panamá.
pero bueno, es simplemente anecdótico, uno de los argumentos que vimos. Pasamos entonces a la siguiente pregunta. Yo lo que creo que es interesante ahora ver, y no veo las slides, perdón. Podemos pasar, soy yo que lo tengo que mover, pero ¿me pueden por favor cambiar eso? Muy bien. Lo que sería bueno e interesante ver ahora es lo que nos dice el reglamento de arbitraje de la NUDMI para decidir si podíamos integrar estos reclamos o no. Y el reglamento de la NUDMI nos dice que en el transcurso de las actuaciones una parte podrá modificar o complementar su demanda o contestación, inclusive formular una reconvención o una demanda a efectos de compensación, a menos que el tribunal considere que no corresponde permitir esa modificación o ese complemento en razón de la demora con que se hubiera hecho, el perjuicio que pudiera causar a otras partes o cualesquiera otras circunstancias, ¿no? Entonces, la pregunta número 4 que le haríamos a ustedes es, ¿cuál sería para ustedes el criterio que ustedes aplicarían siguiendo el reglamento UNCITRAL, que ustedes entenderían aquí que sería el criterio a aplicar? Y acá tenemos 3 criterios, que es lo que nos dice el reglamento. La demora con que se ha realizado la solicitud, el perjuicio que pudiera causar a las partes o cualesquiera otras circunstancias que ustedes entiendan que se pudieran aplicar. Veamos a ver cuál es la que ustedes entienden que en este caso, en esta instancia en particular, es la que es más importante para ustedes. Y luego vendrá en este mismo arbitraje el segundo incidente, así que tengan estos requisitos en mente, porque pues serán requisitos muy importantes. Pues ya tenemos las respuestas a la pregunta lanzada en la app. Interesante. Perjuicio que pudiera causar a las partes, 63%. Demora con que se ha realizado la solicitud, 18%. Parece que entendía, yo quiero leer la audiencia, creo que muchos de ustedes se dirán, bueno, estábamos todavía en el momento de la presentación del memorial de demanda y reconvención, la demora quizá todavía no es muy grande, quizá ese no es el criterio, pero igual se puede causar un perjuicio a las partes. Y algunos de ustedes pensaban que eran otras circunstancias. Y no sé si alguien se quisiera mojar. A ver, el perjuicio que pudiera causar a las partes, el tribunal arbitral no lo veía. Más bien, las otras circunstancias que el tribunal sí vio en este caso era que en un proyecto vivo de construcción parecía ser mucho más favorable y mucho más eficiente acumular la mayor parte de los reclamos en un mismo procedimiento arbitral. Digamos que ese criterio el tribunal arbitral lo adoptó como un criterio importante para tomar su decisión. Y bueno, la última pregunta es ¿cómo decidiría usted si la admite o la rechaza? Y acá vamos a pasar entonces a la votación y vamos a ver si coincide la votación de la audiencia con la decisión que tomó el tribunal arbitral. Vamos a ver las respuestas. Ya tenemos las respuestas a la pregunta lanzada en la app y vamos a ver 76% admitir la ampliación, coincide con la decisión del tribunal arbitral. De manera interesante, si seguimos con los slides, no lo voy a someter a votación, pero voy a dejar la pregunta abierta para que ustedes lo piensen. Lo interesante es que si ustedes ven otros reglamentos tienen otros criterios para la integración
de nuevos reclamos. Por ejemplo, el reglamento de la CCI primero establece el acta de emisión como un momento clave en el caso, la fecha de corte para presentar nuevos reclamos, y dice que luego del acta de emisión ninguna de las partes podrá formular nuevos reclamos, esa es la regla, salvo que el tribunal arbitral lo determine de manera excepcional teniendo las circunstancias que sean pertinentes. O sea que vemos que el reglamento UNCITRAL quizás es más favorable a la integración de nuevos reclamos que el reglamento CCI, y la pregunta que les dejo, ya no la vamos a poner para votación por un tema de tiempo, es si su decisión cambiaría si el reglamento aplicable fuera otro, por ejemplo, el reglamento de la CCI. Pero vamos entonces a pasar rápidamente a la segunda temática y vamos a decirles lo que pasó en este caso. Ya habíamos visto que en este caso habíamos tenido una primera solicitud de ampliación de demanda. Pues el caso sigue, estos nuevos reclamos se admitieron, llegamos a la audiencia probatoria, audiencia final, y estamos ya por recibir los memoriales de conclusiones de las partes, y en ese momento la demandante solicita al tribunal arbitral presentar nuevos reclamos. Estamos al final del caso. Y lo curioso es ver que de alguna forma se invierten los papeles. Porque entonces el demandante que nos decía que el Canal de Panamá, que era muy eficiente tener 10 arbitrajes paralelos y tal, ahora nos dice que de hecho era más eficiente introducir, aún al final del caso, 11 nuevos reclamos para que todo se decida en el mismo foro y por el mismo tribunal arbitral. Y la demandada que nos hablaba de la eficiencia y de las virtudes de la consolidación de reclamos, nos dice lo contrario, aunque lo matiza y dice, oiga, yo sé que se pueden introducir nuevos reclamos, pero acá estamos al final del arbitraje. Y esto sí que perjudicaría a la demandada si ustedes admiten los reclamos. Y acá yo lo que voy a hacer es que simplemente me voy directamente a cómo decidirían ustedes, porque ya hemos de alguna forma analizado los criterios y me gustaría no adelantarles la decisión del tribunal arbitral, sino ver cómo decidirían ustedes y luego comentarlo. ¿Cómo decidiría usted ya con memoriales de conclusiones si aceptar 11 nuevos reclamos o rechazarlos, teniendo en cuenta los criterios que ya hemos visto anteriormente? Ya tenemos las respuestas. Justamente los últimos ya. Claro. No, y esto es una versión muy reducida de lo que ocurrió en este arbitraje. 87% por rechazar la solicitud y 13% por aceptarla. Curiosamente, el tribunal arbitral en este caso aceptó la solicitud. Aceptó la solicitud. Y básicamente el tribunal arbitral tuvo que ponderar y tuvo que analizar qué sucede en este caso si se rechazan los nuevos reclamos y qué sucede si se aceptan. Y un criterio importante que el tribunal arbitral tomó en cuenta es que estos 11 reclamos, de la misma manera que los 9 anteriores, eran reclamos que estaban intrínsecamente ligados con los reclamos anteriores. No eran reclamos de alguna forma que eran fácilmente separables de los demás. Entonces el tribunal se planteó, si nosotros rechazamos estos reclamos, ¿no?, va a iniciarse evidentemente un segundo arbitraje y acá va a haber un riesgo para ambas partes, incluso el demandado que decía que se le causaba un prejuicio si se admitían, pues el demandado iba a correr el riesgo, primero de iniciar un segundo arbitraje y de que hubieran decisiones contradictorias sobre temas que realmente se solapaban. El gran problema para el tribunal arbitral es decir, pero ¿qué hacemos con 11 nuevos reclamos si ya estamos en el final del caso? Y lo otro que el tribunal tuvo que analizar es, el reglamento UNCITRAL me dice que la demora es un elemento a considerar. ¿Cómo concilió el tribunal arbitral estos temas? Decir, bueno, evidentemente que acá hay una demora. ¿Y qué es una demora?
no justificable por parte del demandante. Eso, inmediatamente el tribunal arbitral lo anuncia desde ya, lo llevará y lo tomará en consideración para las costas. Básicamente, este nuevo trámite que se está abierto va a ir por cuenta del demandante que debió de haber presentado los reclamos anteriormente. Luego, se invita a las partes a establecer un nuevo calendario procesal. Se estableció un nuevo calendario procesal con una nueva audiencia que ya habíamos entrado en pandemia, la tuvimos de manera virtual, pero lo interesante en este caso, como les decía, es que como hubo pandemia, esto aceleró para que se entregara al hospital, de manera que cuando terminó el arbitraje, teníamos un hospital ya entregado, teníamos ya un proyecto prácticamente cerrado y al final las partes terminaron esta controversia con un solo laudo, con un solo tribunal y tengo entendido que incluso con un acuerdo post-laudo. Así que yo creo, viéndolo en retrospectiva, no sé si las partes estarán de acuerdo conmigo o no, que el tribunal arbitral hizo lo correcto. Deva. Muchas gracias, José Ricardo. Pasamos a la siguiente presentación, que es la de Ana. ¿El cacharrito, el mando? Perdón. ¿Cómo funciona? Pues no sé, porque parece un zapatófono, eso. Es que... Te lo pongo 20 minutitos, ¿vale? Vale. Bien. Ya está. Bueno, antes de nada me uno al agradecimiento de José Ricardo al comité organizador del CEA y al CEA en general por haberme invitado a participar en este panel y, bueno, y a Deva y a José Ricardo, que es siempre un placer verles. Y dado mi estreno como ponente en el Congreso, no me podía imaginar una forma mejor de hacerlo que con estos dos copanelistas, que, bueno, aparte de grandes profesionales, son amigos. Yo cuando vi el título de los casos del año, bueno, este caso, José Ricardo hablaba de uno que se había prolongado y como es normal en un caso de construcción, el que os voy a presentar yo, no sé si es muy normal, pero se inició en 2017 y celebrando el 5º aniversario del momento en el que se presentó la solicitud de arbitraje, tuvimos la audiencia la semana pasada, 5 años después. Entonces, bueno, los casos de media década en este caso y todavía seguimos fuertes porque bueno, no ha terminado. A ver. Un poco los antecedentes del caso. En este caso, la demandante era una empresa de un país nórdico especializada en el suministro de materiales ignífugos y la demandada era una empresa de Europa del Este especializada en la producción de materiales o de productos del acero. La disputa surge de un contrato suscrito entre las partes en el que la demandante se comprometió a entregar una serie de materiales para un horno rotatorio de una fábrica de acero de la demandada. El horno rotatorio, yo no tenía ni idea hasta este caso, es bueno, pues un horno que alcanza grandes temperaturas y por tanto, bueno, pues obviamente la relevancia de los materiales que se utilizan es bastante alta. El contrato preveía que había 2 fases de instalación de estos materiales y una vez terminada la primera fase, unas semanas después empezaron a desprenderse los materiales del horno y bueno, pues a raíz de eso surge la disputa. La demandante alega que estos defectos o estos problemas surgen como una consecuencia de una mala operación por parte de la demandada de la instalación y la demandada, por su parte, alega que no, que el problema viene de los materiales suministrados y de la forma en la que habían sido instalados. En este caso, entonces, la demandante reclama parte del precio del contrato y, además, el coste de alguna de las reparaciones que había llevado a cabo. Y, por su parte, la demandada presenta una demanda reconvencional reclamando las reparaciones que había tenido que hacer por su cuenta o por parte de un tercero y también reclama unos costes relacionados con, en el contrato se había garantizado una serie de parámetros de producción que, bueno, pues que no se habían alcanzado y reclama pues los daños sufridos como consecuencia de ello. De cara un poco del contexto del arbitraje, se había previsto la aplicación de las reglas de la IVA. El derecho aplicable era derecho austríaco y se preveía también la aplicación de los principios UNIDROIT y de la Convención de Viena sobre compraventa de mercaderías. El lugar del arbitraje era Viena
Y bueno, de cara un poco para tener el contexto del tribunal que teníamos en este caso, el presidente era austriaco y los coárbitros austriaco y alemán, todos ellos también con un background del common law, bueno, pues a través de bueno, ya fuera LLM posterior o formación posterior. Yo me voy a centrar en este caso, bueno, como os podéis imaginar, en 5 años de caso ha habido muchas anécdotas y muchas cosas que podían haber ido mejor de lo que fueron. Yo me voy a centrar en temas de producción de prueba, principalmente en la fase de producción documental y luego brevemente, si veo que me da tiempo, me referiré a otros problemas que surgieron justo antes de la audiencia. El tribunal arbitral, bueno, les mandó la orden procesal número 1 a las partes y en el borrador no se preveía fase de producción documental. La demandante se quejó o manifestó que quería fase de producción documental. La demandada dijo que nanay, que no hacía falta en este caso. Finalmente el tribunal, bueno, haciendo mención a las reglas de la IVA, como había dicho, no, bueno, en mi experiencia, de forma un poco extraña, podéis ver el calendario provisional. El calendario no está realmente muy desarrollado, simplemente se prevén una primera ronda de escritos que los llaman réplica y dúplica, aunque bueno, sería demanda y contestación a la demanda con la reconvención, pero añaden al final la frase de y las partes podrán incluir en esos escritos sus solicitudes documentales. Dicho esto, antes de presentar el escrito de demanda, lo voy a llamar, aunque lo llamaban réplica, el demandante envía una carta a la demandada simplemente con 2 categorías de documentos. Una primera que llama Production of Documents y ahí estarían incluidas bueno, pues lo que tradicionalmente solicitud de un documento de categorías de documentos y luego incluye una segunda que llama Production of Other Factual Evidence en la que solicita la entrega de elementos sí, elementos físicos o pruebas físicas. Y bueno, os he puesto ahí algunos ejemplos de lo que habían solicitado: 4 kilos de limestone, que no me acuerdo cómo se dice en español, me disculpáis por ello. También pedían parte o un sample de los ladrillos que se habían utilizado. Bueno, y creo que habían incluido, no me acuerdo el número, 6 peticiones de producción de este tipo. Además, habían añadido que estos elementos físicos no eran para entregarlos a un experto, sino que había que mandarlos directamente a su cliente. La demandada, obviamente, se opone. En relación con los documentos, bueno, pues no estaban justificados en ninguna forma, de la forma tradicional, usando las reglas de la IVA, de relevancia y materialidad, simplemente era un listado. Alegan confidencialidad de algunos de los documentos y en relación con de los elementos físicos que solicitan dicen que esto no está cubierto, que esto no es el objeto de una prueba, de una producción documental y que la demandante no lo ha justificado en todo caso de manera alguna bueno, pues la solicitud que habían hecho. La demandante vuelve a repetir cuando presenta el escrito de demanda, como había instruido el tribunal, pues incluye exactamente, sin modificar de modo alguno, sin tener en cuenta las objeciones que le había hecho la demandada, vuelve a incluir estas peticiones, esas 2 categorías. El tribunal, una vez presentado el escrito de demanda y contestación a la demanda con la reconvención, el tribunal emite la orden procesal número 2 en la que instruye a las partes a un reference schedule. Les dice, vuelvan a presentar ustedes, bueno, a la demandante en este caso, sus solicitudes en un formato y les da a las partes pues, el típico formato, el modelo. Se opone la demandada y el tribunal decide en una conferencia, el Case Management Conference segunda, escucha a las partes y bueno, les quería preguntar si ustedes se han encontrado con este tipo de solicitudes de prueba física en alguno de sus casos. Yo, para mí, era la primera vez y, bueno, pues me pareció interesante. Sí. Entonces, bueno, pueden ver las respuestas. Sí, se han encontrado. No, pero no me resulta extraño. O no me he encontrado y, además, pues bueno, no me parece, o sí que me resulta extraño. Nos dicen que ya tenemos las respuestas, así que a ver si... Muy pocos.
bueno, algunos, un bajo porcentaje sí que se ha encontrado con este tipo de solicitudes. La mayoría, bueno, y luego repartido más o menos casi igual, me choca o no me choca este tipo de solicitud. Antes de decir bueno, el resultado o la decisión que tomó el tribunal, quería, a ver si volvemos a la presentación. Sí. Bueno, mirar qué dice las reglas de la IVA sobre estas cuestiones. Tenemos por una parte el preámbulo de las reglas de la IVA que hablan de prueba en general, en un término y en un sentido muy amplio. Sin embargo, luego cuando vemos las definiciones que incluyen a continuación las reglas, nos dan la definición de documentos, no hay una definición de prueba de modo genérico, y dentro de esa definición de documentos que tienen en pantalla y que bueno, muchos de ustedes saben y conocen, parece que no estarían incluidas bueno, pues esa prueba física, si bien bueno, se podría decir que dentro de datos en cualquier otro medio, bueno, pues de alguna forma podríamos llegar a decir que se pueden extraer datos De una piedra. de la prueba física, pero bueno, pues surge la duda de si podíamos o no solicitarlo al amparo de las reglas de la IVA. Por otra parte, además es curioso o es significativo que sí se prevé el uso o la posibilidad de utilizar prueba física cuando estamos hablando de las inspecciones que puede ordenar el tribunal arbitral o en el contexto de un experto designado por el tribunal arbitral. En ese caso sí que se prevé. Entonces, bueno, pues dado que hay una previsión o una mención específica en ciertos artículos de las reglas de la IVA y no lo hay en otros, pues bueno, pues a lo mejor en ese que sería para decir o un argumento a favor de decir que no está, que las reglas de la IVA no permiten este tipo de solicitudes. A la vista de lo anterior, bueno, les lanzo la pregunta de si creen que al amparo de las reglas de la IVA es posible o no solicitar o hacer este tipo de solicitudes. Y luego, bueno, para ir avanzando sin perjuicio de que... ya tenemos las... Que no veo el tiempo. 10 minutos. Bueno, la mayoría considera que sí se podrían admitir o sí que estarían cubiertas por las reglas de la IVA. Antes de pasar a la decisión del tribunal, voy a... como les he dicho, esto era bueno, creo que no lo he dicho, pero estaba en la pantalla, es un arbitraje PIAC del Centro de Viena de Arbitraje Internacional. En este caso, si volvemos a la presentación, no, ya estamos en la presentación, perdón, sí. Aplicaba el reglamento de 2013 y el artículo 29, en este caso, otorga al tribunal la posibilidad de requerir a las partes para presentar submit evidence. De nuevo, un término amplio, como está en el preámbulo de las reglas de la IVA. Y la siguiente pregunta sería, bueno, relacionado, si creen que esto permite, si creen que esa terminología permitiría hacer este tipo de solicitudes nuevamente, dado que se refiere de forma amplia a prueba y no a documentos, pues si se lo permite o no lo permite. Aunque viendo la respuesta anterior, asumo que la mayoría pensará que sí, pero ya no tenemos las respuestas, 100%. el 100%. Entonces, bueno, a la vista de esto, si volvemos a la presentación, ante la posibilidad de que más gente hubiera dicho que no estaba permitido, les quería mostrar un cambio en el que se produjo en las reglas de arbitraje del BIAC. Las reglas de 2006 hablaba de la posibilidad de presentar documentos y documents and visual evidence, y luego se modificó, ese parece una terminología más restrictiva, y luego se modificó para referirse a submit evidence. Entonces, bueno, eso era asumiendo que hubiera habido una mayor cantidad de gente diciendo que no, pues sí, este cambio en la redacción nos hacía cambiar de opinión. Pero bueno, como no hemos tenido... me voy a saltar esta pregunta. Y aquí tienen la decisión del tribunal que rechazó, de hecho, la presentación de este tipo de prueba.
y dio 3 razones. La primera es que el demandante no había justificado de forma suficiente la base legal sobre la que solicitaban estas pruebas. Consideró que, el demandante en general ha sido bastante parco en explicaciones y justificaciones, entonces, pues en este caso le perjudicó. El segundo argumento que dio el tribunal fue que el demandante no había justificado cómo iba a hacer uso de esta prueba de forma, in a reliable manner. O sea, les entrega estas pruebas y qué van a hacer con ella y cómo van a controlar. Y la tercera es que, estábamos hablando, esta orden procesal, que creo recordar que era la tercera, se dictó en 2019 y esto es un proyecto de 2016. Entonces, también estaba un poco claro o no justificado el valor probatorio. O sea, yo no sé si tenían allí ladrillos todavía de los que se habían instalado o no. Entonces, pues el tribunal consideró que por todos estos motivos no procedía admitir esta prueba. Como punto, me voy a saltar algunas diapositivas para ganar tiempo, pero como punto que a mí me ha parecido interesante, algunos reglamentos o algunos reglamentos, códigos o material normativo prevé, por ejemplo, las notas de la CENUDMI de 2016 sobre organización del procedimiento arbitral, prevé expresamente, está dentro de la sección de inspección de lugares y demás, pero tiene un apartado específico sobre entrega de prueba física. Entonces, parece ser que empieza a haber reglamentos y bases normativas que prevén expresamente y, pues que parecerían indicar quizás que, como la mayoría de ustedes han indicado, pues que sí sería posible hacer este tipo de peticiones en el contexto de un arbitraje. Respecto al resto de solicitudes, no les mareo mucho porque la verdad es que fue un poco drama. El tribunal pospuso la decisión sobre ciertas solicitudes, le dio al demandante nuevas oportunidades, creo que llegaron a tener hasta 6 oportunidades de justificar esas solicitudes y en base a las reglas de la IVA, siguieron sin motivar y eventualmente fueron rechazadas la mayoría con una amonestación o un comentario del tribunal diciendo que, que se les habían dado suficientes oportunidades y que no habían cumplido o no habían justificado debidamente las mismas. La demandante, hay que decir que siguió insistiendo y a lo largo del procedimiento siguió metiendo cuñas e intentando cambiar la opinión del tribunal y el tribunal, quizás por no haber sido lo suficientemente firme, a mi parecer, pues yo creo que esto se fue un poco de madre y se prolongó bastante más de lo que debiera. No digas nada del tribunal, que no ha laudado, que nunca se sabe. También es verdad, también es verdad. Siempre sabio. El tribunal toda la razón. Siempre sabio en sus decisiones. Sí, sí. Bueno, como abogada de parte en este caso, pues nos pareció menos, pero sí, tienes toda la razón. Otra cosa curiosa que pasó, esto me lo voy a saltar, es que una de las partes objetó a una introducción, yo no sé si ustedes están acostumbrados en el reference schedule a incluir una introducción de puntos generales o en común a todas las solicitudes y que luego pues, se refieren uno a tal y como se ha dicho en la introducción y pues al final es un poco por ahorrar tiempo o espacio. Entonces, una de las partes objetó a esta introducción, que quizás era un poco larga, 10 páginas, pues dijo que no era admisible, que el tribunal debía ignorarla y sobre la base de que en el modelo de reference schedule que el tribunal había entregado a las partes, pues no se preveía esa introducción, entonces se lo consideraban un escrito de alegaciones adicional y pues que se ignorara o que en todo caso se les diera un trámite para responder. Aquí estamos en el último paso del reference schedule, en el que, la respuesta a las objeciones de las solicitudes documentales. Entonces, en principio, esa parte tenía la última palabra, pero entonces el tribunal arbitral, me voy a saltar la pregunta, señaló que le parecía una postura demasiado formalista, pero, sin embargo, le dio trámite a esta parte para que para que contestara, con lo que al final pues la parte ganó tener la última palabra en unas circunstancias en las que de forma contraria no las habría tenido. Y tengamos en cuenta esto, que era, pues al final no es que fuera un escrito de alegaciones, era simplemente una introducción quizás un poco larga, es cierto, pero que podía haberse incluido perfectamente dentro del reference schedule y
se habría evitado este problema. Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta. Que no es del todo infrecuente encontrarte... Yo en mi práctica siempre, bueno, más largas o más cortas, pero las introducciones Siempre están. siempre están, efectivamente. Pero bueno, le funcionó. En este caso, a la parte que pretendía, yo creo, mi opinión es que pretendía tener un trámite adicional y bueno, pues se le otorgó. En este caso han surgido muchos otros problemas, pero estoy viendo que el tiempo apremia, así que lo voy a dejar aquí para que tengamos tiempo para escuchar el caso de Deva. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. El siguiente caso también vamos a ver que estaba especiado. Tenía... Y especialmente especiado por lo colorido del... ¡Ay, madre! Esperemos que sí. Lo especialmente colorido ¿vale? Gracias. Del propio convenio arbitral, porque a veces podemos tener un convenio arbitral perfectamente redactado y luego el salero lo ponen las partes en la ejecución y aquí el salero ya venía desde el convenio arbitral. Vamos a verlo. ¿Se ve o no se ve? Vale, es que nosotros vemos una versión rara aquí delante. A mí no me gusta poner mucho texto, ya esto me parece mucho, pero es que eran 2 páginas de convenio arbitral. Entonces, básicamente, y me voy a tener que levantar porque no leo desde ahí. Aquí, entre la luz y lo lejos que está. Primero, era un arbitraje CCI y al menos ponía que se sometía al reglamento CCI. La gracia venía porque supletoriamente decía que a lo que no estuviera contenido ni en la cláusula ni en el reglamento le sería de aplicación las reglas contenidas en la ley de arbitraje de Vitellandia. La sede del arbitraje era Pólpolis, capital de Vitellandia. Pero si la cuantía de la disputa era superior a $500,000 y una parte considerara que otra ciudad y país, o sea que saldríamos de Vitellandia, o saliendo de Pólpolis había que salir de Vitellandia, era más apropiado, bastaba con que así lo expresara y había un procedimiento ahí de 15 días para ponerse de acuerdo sobre la nueva sede y país, y si no, pues lo decidiría la CCI. O sea que había una sede, pero también había un mecanismo para decir quizá tengamos que ir a otra. Y si una parte se opone, habrá que irse a otra, bien de forma negociada o bien decidida por la CCI. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasa que lo primero que nos encontramos es que el demandante presenta una solicitud de medidas cautelares en apoyo de un futuro arbitraje ante un juzgado en Pólpolis. Y eso ocurre en abril. Y ese mismo mes, unas semanas después, presenta la solicitud de arbitraje donde dice sede del arbitraje, Pólpolis. En mayo, la contraparte dice Pólpolis no me gusta. Entonces pide un cambio de sede arbitral y se abre este procedimiento de negociación entre las partes. Un poquito después se emite la medida cautelar, inaudita parte, con lo cual el juzgado de Pólpolis solo ha escuchado al demandante y todo lo que sabe el juzgado es que va a haber un arbitraje y que la sede del arbitraje es Pólpolis. Se emite la medida cautelar, evidentemente la obtiene ya el demandado comienza una oposición a la medida cautelar porque dice esto está tomado sobre la base de una información incorrecta, porque la sede, como me he opuesto, no va a ser Pólpolis. Y la CCI, en julio, toma una decisión y dice, vale, Pólpolis no, Micpolis, capital de Rolinlandia. En septiembre tenemos el Tribunal Arbitral constituido,
lo primero que hace la demandada es solicitarle al tribunal arbitral que levante la medida cautelar judicial. Y a todo esto, en paralelo, ante el juzgado, se ha estado viendo también si se mantenía la medida cautelar o no, y el juzgado, sabio, como los tribunales arbitrales, dice, que ya hay tribunal arbitral, entonces yo ya no quiero saber nada, aquí esto ya que se decida ante el tribunal arbitral, sabrá si mantiene o no mantiene esta medida judicial cautelar. Esta fue emitida en apoyo de arbitraje, una vez hay ya arbitraje, ya no hace falta que continúe. Así que estos son los antecedentes, esta es la cronología. Y ahora, vámonos al lío. 4 líos en concreto. El primer lío, competencia del juzgado. ¿Tenía competencia el juzgado para dictar la medida cautelar? Vamos a ver qué nos dice la ley de Vitellandia. La ley de arbitraje de Vitellandia dice que la presente ley se aplicará a los arbitrajes cuyo lugar se halle dentro del territorio de Vitellandia. Promemoria, para que os acordéis, oposición a la sede es lo que ocurrió en primer lugar. Después de la oposición a la sede hubo la decisión a medida cautelar y después de la decisión de la medida cautelar hubo la decisión definitiva sobre la sede. ¿Cuáles son los argumentos que hacía el demandado? El demandado decía, vale, no sabíamos cuál iba a ser la sede, no lo sabíamos, pero lo que sabíamos seguro es que no iba a ser en Vitellandia, porque en el momento en el que yo me opongo, la cláusula arbitral ya desencadena un mecanismo para que seguro sea fuera de Vitellandia, porque decía será en otra ciudad y país, o sea que no había posibilidad de cambiar de ciudad pero mantenerse en el país, implicaba irse. El demandante dice, ¿cómo que no había sede? ¿Es que no has leído el convenio arbitral? El convenio arbitral decía sede Polpolis Vitellandia. Y aquí va la primera pregunta. ¿Tenía el juzgado competencia? ¿Teníamos un arbitraje con sede en Vitellandia? Interesante. Mayoritariamente sí. Mayoritariamente dice el público que sí, con alguna duda. Segundo lío. ¿Es válida la medida cautelar dictada por el juzgado? ¿Debía haberse dado información adicional sobre la sede? El demandado se lo echa en cara al demandante y le dice, esto era inaudita parte y te callaste como... No voy a continuar la frase. Y el demandante dice, ¿yo? No había nada que contar, ¿qué voy a contar? Teníamos un convenio arbitral que decía que esta era la sede y yo, aquí no había nada relevante que hubiera ocurrido que debiera haber contado. Y aquí va la segunda pregunta. Había una obligación de candor, de candidez. En un procedimiento inaudita parte hay una obligación de contar lo que hubiera contado la otra parte, dado que no tiene esa posibilidad de hablar. ¿Qué opinan? ¿Qué opináis? Yo creo que esto varía mucho en las jurisdicciones. Desde luego, en las anglosajonas no tengo ninguna duda porque lo he visto, en el que cuando el tribunal se ha dado cuenta de que la parte que ha pedido el demandante no ha contado todo lo que debiera haber contado, se ha enfadado. Y lo último que quieres ver es un juez inglés enfadado. Lo curioso es que el juez tuvo que haber leído la cláusula al momento de decidir. Pero el juez no sabía si la otra parte se había opuesto. Tampoco preguntó, oiga, ¿qué ha pasado Pudo en el haber arbitraje? preguntado eso. ¿Se opuso o no se opuso? El juez
caray, yo no me meto con el juez, que sacan muchas sentencias al año, o sea, bastante hacen con lo que hacen. Desde luego el demandante no dijo nada y el demandado se lo echó en cara. A los que han respondido que sí, que esto debería haberlo contado porque era un hecho relevante, podía afectar y la otra parte no ha hablado y yo creo que sí, que era un hecho a contar. El no haberlo hecho afecta a la validez de la decisión judicial y ahora tienen que contestar los que respondieron que sí, tenía que haberlo dicho. No está claro, ¿eh? Porque esto solo es a los que han contestado que sí, a los que le daban importancia a esa información. Y sin embargo, no está tan claro si piensan que entonces ha sido adoptada la decisión sobre una información errónea, sobre una base que no estaba completa, y otros que dicen, bueno, no era completa, era relevante, pero bueno, tanto como para afectar la validez, tampoco. Curioso. Vámonos por arriba. Tercer lío, la lex arbitri. Vamos a acordarnos, el convenio arbitral. Supletoriamente a esta cláusula y al reglamento CCI serán aplicables las reglas contenidas en la ley de arbitraje de Vitellandia. Eso es lo que dice. Esto no es la aplicación de la lex arbitri porque tú tienes una sede del arbitraje. Esto es que el convenio arbitral te dice cuáles son las normas procesales aplicables. ¿Ya? Gracias. ¿Qué nos dice el demandado sobre la lex arbitri? La ley de arbitraje de Rollinglandia. La CCI ya ha dicho que es Micpolis Rollinglandia. Y hombre, que sí, que yo también leo el convenio, que sé que pone ley de arbitraje de Vitellandia, pero eso era por si la sede se mantenía en Pólpolis. Si nos vamos fuera, pues ese pacto ya no tiene razón de ser. Y además es que vamos a ver si ponemos un poco de sentido común aquí en este mundo. ¿Cómo vamos a fijar una lex arbitri distinta a la de la sede del arbitraje? ¿Nos hemos vuelto locos o qué? Y la demandante dice, lee la cláusula arbitral. La cláusula arbitral dice ley de arbitraje de Vitellandia. Y además no es una locura, no es una locura. Por eso lo hemos pactado. No te digo yo que no vaya a ser un poco más difícil, pero loco, usted loco y yo lo quita, como dice él. ¿Qué opináis? ¿Cuál era la lex arbitri? ¿La que aparecía en el pacto? ¿La que surge de la ley de la sede? Entonces, en el momento, pues estamos confundidos con los... ¿En el momento de la dictación de la medida cautelar? No, ya estamos posteriormente porque ya la CCI ha tomado una decisión sobre la sede, o sea que ya sabemos cuál es la sede. Ahora ya estamos en el arbitraje, tribunal arbitral constituido, y nos hemos abierto el melón y nos hemos encontrado con una medida cautelar que hay que decidir si la levantamos o no la levantamos. Y entre las miles de cuestiones coloridas que trae el arbitraje es cuál es la ley de arbitraje. Vitellandia es la que aparece en el pacto, Rollinglandia es la de la sede. Y vemos aquí que la mayoría... todo va cambiando. Estáis como las partes, cada uno... Pero parece que mayoritariamente, yo no lo he visto, pero creo que mayoritariamente se iba hacia lo que estaba pactado. O sea que, ¿el pacto? ¿No? Sí. Sí, Vitellandia. Sí. Vitellandia, con lo cual lo que aparecía en el pacto. Muy bien. Aquí va a haber dos subpreguntas, de nuevo. Del 40 y tanto, 30 y tantos % que han optado por Rollinglandia, es decir, la de la sede del arbitraje, ¿le dan algún valor al pacto arbitral? Sí.
está por ver cuál, ¿no? Pero Esa es la pregunta, ¿qué valor? algo sí. Vamos a irnos, porque tenemos la pregunta espejo, a los que han optado por Beatlelandia. ¿Ven dificultades prácticas en tener una ley de arbitraje nacional aplicable que es distinta a la de la sede del arbitraje? O sea que el argumento del demandado de esto es una locura es un argumento que lo compra el público. Menos mal que como todos se inspiran en la ley modelo, tampoco es que haya grandes diferencias. Estamos a punto de determinar ya los líos, al menos los que surgían del convenio arbitral, porque luego viene el fondo de la controversia. No lo vamos a ver, solo vamos a ver temas procesales, pero gracias. Competencia del tribunal arbitral, que también estaba cuestionada, la competencia para revisar la medida cautelar judicial. Mirad lo que dice la ley de arbitraje de Beatlelandia. El tribunal arbitral está facultado para modificar, sustituir y dejar sin efecto las medidas cautelares que haya dictado el propio tribunal, así como las judiciales. O sea, la ley de arbitraje de Beatlelandia es muy clara y nadie lo ponía en duda que le atribuía competencia al tribunal arbitral para revisar esta medida cautelar judicial, que es lo que quería el demandado que no quería aplicar la ley de Beatlelandia, que vuelve a ser aquí el momento esquizofrénico. ¿Qué decía la ley de arbitraje de Rollinglandia? Lo mismo que la de Beatlelandia, pero se quedaba hasta la mitad. El tribunal arbitral está facultado para modificar, sustituir las propias. Y de las judiciales de las judiciales no digo nada. Pero la de Rollinglandia dice las cuestiones que debieran estar sometidas a esta ley, pero no están tratadas explícitamente en ellas, serán resueltas según los principios generales de arbitraje internacional. Whatever that means. Whatever that means. Al menos en eso estaban de acuerdo las partes, en que decían esto es doctrina internacional. Sobre este punto podían haber discutido, pero decidieron no discutir. Entonces, ¿qué te dice el demandante? El demandante estaba como un pollo de gordo. Dice, ¿no querías Rollinglandia? Toma Rollinglandia. Pues ahora no se revise la medida cautelar. Toma, por listo. Y entonces dice, ¿cómo no reconoce la facultad? Pudiendo haberla reconocido, como dice la de Beatlelandia, no la reconoce. Si no la reconoce, es que no la tiene. Y dice el demandado, quieto parado. No niega la facultad, simplemente no la reconoce explícitamente. Luego tenemos que irnos a estos principios generales de arbitraje internacional que están recogidos en la doctrina internacional, a ver qué dice la doctrina. La pregunta del millón. ¿Tiene competencia el tribunal arbitral para revisar la medida cautelar? ¿Me habéis seguido? Porque a estas horas de la mañana... Más o menos. A estas horas, I can get no satisfaction. Que sí. Claro, tampoco sabemos si estos son de los que creen que la de Beatlelandia es la lex arbitri. ¿Cuál es la lex arbitri? Vamos a dar un poquito de propina, que es qué nos dice la doctrina internacional. Esto es para los que piensen que la que es relevante es la ley de Rollinglandia o que juega algún tipo de papel o que mejor estamos siempre en un universo en el que todas las leyes confirmen todo, porque así siempre es más seguro. Y básicamente había dos grandes opiniones. La de Gallard, que aceptaba abiertamente la competencia, sin ningún tipo de restricción. Un tribunal arbitral puede revisar una medida cautelar dictada judicialmente. Y teníamos a Bohn, que era sensiblemente más reacio. Y además, dentro del propio artículo, Bohn decía una cosa y la contraria prácticamente. Entonces, primero decía que solo se le permitía pedir la revisión de la medida cautelar
a la parte que no hubiera solicitado la medida cautelar judicial. O sea, que básicamente lo que decía es, o sea, esto no puede servir para que tú tengas una segunda posibilidad. Si te ha ido bien o mal en la medida cautelar, te quedas con lo que hayas conseguido. No puedes ir al tribunal arbitral y decir, oye, como no me ha gustado lo que me ha dado el juez, hazme una segunda versión, revisa lo que ha dicho el juez. Eso es lo que decía. Después decía, si el juez rechazó objeciones a la contraparte, no puedes volver a presentarlas ahora para que las revise el tribunal arbitral. En este caso era un poco más fácil porque como había sido inaudita parte, bueno, fácil, o sea, fácil para el tribunal arbitral, porque habiendo sido inaudita parte, claramente, uno no lo había pedido esa parte y la segunda tampoco pudo objetar, porque había sido dictado sin haber sido oído, con lo cual hasta Bon, que era el que era un poco más reacio a aceptarlo, se daban las circunstancias en las que parece que Bon también habría aceptado que se pudiera plantear ante el tribunal arbitral esta revisión de la medida cautelar. Y con esto vamos a terminar preguntando, ¿sois más de Gallar o sois más de Bon? Una batalla campal. Es curioso, o sea, es curioso saber si una vez comienzas una vía judicial, la tienes que seguir hasta el final y esas revisiones serían en vía judicial o puede haber esta interacción entre la vía arbitral y la vía judicial. Y se sigue moviendo, ¿eh? Está muy empatado. Qué curioso, está salido bastante empatado casi todo, menos la competencia del tribunal arbitral para revisar, que esa la teníais clara todos, o casi todos. Pues nada, con esto os dejo el convenio arbitral roquero, viendo la cantidad de salero que nos puso. Muchas gracias. No sé cómo vamos de hora. No los activo. Pues bueno, teníamos que terminar ahí 4 y son y 19, así que esperemos que os haya gustado esta sesión y os hayáis ido al menos con cosas en las que pensar para llevar a casa. Muy bien. Pues ya está.